Hola, buenas tardes a todos. ¿Me Buenas escuchan? tardes, doctor. Sí, se Hola, escucha. perfecto. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Pudieron utilizar la clase que les dejé la vez pasada en el campus virtual? ¿Se pudo ver bien el video? Hasta ahora creo que vengo cargando todos los videos de las clases. ¿Cómo vienen? ¿Estamos bien hasta ahora? ¿Alguna duda, consulta, pregunta? Disculpe, doctor. Yo no encontré los PowerPoint que fueron subidos. Encontré solamente el suyo del 16, creo que era. No sé si yo no los sé buscar o están en otro lado. O no No, los subieron. yo los cargué todos, o sea, dentro del campus virtual están cargados todos y están organizados por, digamos, por número de unidad. No sé si alguien los pudo ubicar o todos con el mismo problema. Capaz que lo busqué mal yo, puede ser. No sé No, profe, yo usted. los pude ver. Los pudiste ver, perfecto. Sí, capaz que están un poquito más abajo, porque están organizados por número de unidad, en general, digamos, el material. Entonces capaz que están un poquito más abajo. Era esa la duda, porque a lo mejor voy a después volver a buscar a ver si a lo mejor yo los busqué mal o la ansiedad y el tema de este sistema que todavía uno no se acostumbra, por ahí fue eso. Lo voy a volver a Sí, buscar, sí. gracias. Fíjate bien porque incluso, o sea, además del PowerPoint, les he subido también algún material complementario, digamos, accesorio al material principal de la clase, como para que trate de ayudarles un poquito más con el tema del estudio, con la tarea de estudiar. Así que fíjate porque capaz que te resulta de utilidad. Yo creo que está todo y está visible dentro del campus, así que no sé si alguien más tuvo el mismo problema, pero si no, me parece que está accesible. No, puede ser que yo quizás no lo haya buscado bien, puede ser eso. A lo mejor Bien, lo busqué de otra forma. Gracias. no, de nada. Bueno, a ver si puedo compartirles esto. Bien, creo que ahí estoy compartiendo pantalla. Ustedes me dirán si Sí, se ve se bien ve, todo. se ve, Ahí se ve. volví. Perfecto. Bueno, hoy nos toca ver un tema bastante interesante, importante, ¿sí? En cuanto a el desarrollo de los temas que ustedes vienen teniendo hasta ahora. Ustedes ya han visto todo matrimonio, han visto, digamos, los efectos personales desde el punto de vista matrimonial, o sea, las cuestiones que esto implica. Han visto también las formas de, digamos, determinación o culminación o extinción del matrimonio. Y nosotros vamos a ver hoy un tema importante que tiene que ver con las consecuencias, los efectos, ¿sí?, derivados, en este caso, del divorcio. ¿Sí? Es decir, ya cuando en lugar de, ahí ya les traje un dibujito, en lugar de una foto, en lugar de que la torta está junta, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando la torta se parte al medio, ¿sí? Y acá cada uno quiere seguir por un camino diferente. Entonces, ya tenemos la decisión tomada, ya tenemos, ¿sí?, ya los han consultado a ustedes como abogados para lograr el divorcio y ahora necesitamos saber qué consecuencias, qué efectos nos trae esta decisión, ¿sí? Esta decisión en cuanto ahora ya una situación conflictiva que pueda existir entre la expareja en ese momento, ¿sí? Y vamos a ver, se los agrupamos, de acuerdo incluso a lo que sigue el cronograma, por, digamos, tres principales efectos y dos efectos, ¿sí?, con un poquito de, digamos, de menor intensidad en cuanto al desarrollo que vamos a hacer, pero en definitiva vamos a ver cinco grandes efectos, ¿sí?, derivados del divorcio, derivados de la ruptura matrimonial. El primer efecto que encontramos como consecuencia entonces del divorcio es la compensación económica. Ustedes me van diciendo si se escucha bien o si hay ninguna interferencia, porque escucho como un ruido, pero creo que está todo bien. El primer efecto entonces es la compensación económica. Y yo acá les traje también una fotito como para que ustedes lo puedan visualizar y puedan tener en cuenta esta fotito mientras vamos avanzando en el desarrollo de la clase. Fíjense lo que se ve acá, qué es lo que ustedes pueden ver acá en esta foto. ¿Qué es lo que hay o qué sensación les da a ustedes esta foto? Sin saber todavía nada de compensación económica. Ahora vamos a arrancar con un concepto de compensación económica, pero acá tenemos una foto que nos da una idea de qué.
A ver si alguno se anima. No sé si se ve la foto. De una relación entre el dinero y el tiempo. Y una relación entre el dinero y el tiempo. Bien, ¿y cómo es esa relación acá de acuerdo a esta foto? Hasta ese momento es equilibrada, pero después va a pedir la compensación. Momento. Estamos analizando la foto hasta ahora. Todavía no dije nada de compensación. Compensación es el título. Estamos analizando la foto hasta acá. ¿Qué les da entonces una idea de equilibrio? Y esta idea de equilibrio, ¿es natural frente a esta situación entre una bolsa o dos bolsas llenas de dinero, que lo que parece ser obtener ahí, y un reloj de arena, ¿sí? Que aparentemente se ve un reloj de vidrio? Esta situación de equilibrio, ¿sí? ¿Es natural o se da naturalmente o de alguna forma se busca llevar a esa relación de equilibrio, ¿sí? Para que pueda, ¿sí?, justamente darse esta situación o esta sensación que a ustedes les da? Esto es lo que vamos a tratar de lograr, que ustedes puedan llegar a obtener esta idea, esta sensación de equilibrio que tiene que existir entre quienes, y entre, como ahí decía una de sus compañeras, entre estas personas que formaron parte de esta relación matrimonial, que ahora han decidido divorciarse, pero que a la salida de este vínculo vamos a intentar que ellos tengan esta sensación de equilibrio entre el dinero y el tiempo que han invertido dentro de esta relación, y que cuando salen de esta relación puedan sentir, ¿sí?, que estos dos aspectos, que son muy diferentes, que tienen diferente peso en uno y otro, en otro tipo de familia, logren, o por lo menos esa es la idea de este instituto de la compensación económica, logren darles a ellos esta idea de equilibrio. Para lo cual, o sea, habrá que ver cómo pesamos uno y otro, cuánto pesa efectivamente uno y otro, y qué preponderancia vamos a tener y qué ayuda vamos a tener que darle a uno o al otro cuando justamente nos den un desnivel, nos den un desbalance, ¿sí? Entonces, planteos, ténganse en cuenta esto en mente. Esta es la idea principal a lo que va a atender la compensación económica. Llegar a un punto de equilibrio. Un punto de equilibrio entre aspectos que tal vez no tengan mucha relación entre uno y otro, porque acá sabemos que el tiempo y el dinero no se pueden medir ni pesar de la misma manera. Pero vamos a intentar, ¿sí?, que dentro de esta situación o dentro de la salida de esta familia, de la salida de este matrimonio, logremos, ¿sí?, un cierto equilibrio entre estos dos aspectos. Me parecía interesante arrancar así, para que ustedes puedan tratar de entender un poquito este concepto que les traigo de compensación económica, que vamos a ir desmenuzando, ¿sí?, de acuerdo a todo, digamos, a todo el desarrollo que tiene dentro del Código Civil y Comercial este instituto, que ya les digo es un instituto novedoso, es un instituto que trae o viene del derecho comparado, ¿sí?, lo trae el legislador en la reforma del Código sobre la base de lo que se trabaja en el derecho comparado, y que tiene esta idea, ¿sí?, tiene esta idea como dentro de su naturaleza. Acá hay una aproximación a un concepto que nos trae en este caso Fansolato en cuanto a lo que es la compensación económica, también denominada prestación compensatoria civil, lo pueden encontrar en algún material bibliográfico, que consiste en el pago de una suma de dinero o de una cantidad periódica. Eso vamos a ver que puede ser de una u otra manera, hay diferentes formas de poder lograr dar esta compensación, generalmente mensual, que uno de los ex esposos debe abonar a otro para subsanar el desmedro en el nivel de vida económico-social que sufre a causa del divorcio, o para compensarlo por aquellos aportes en servicios o bienes que por su especial naturaleza no pueden ser justipreciados ni saldados en las operaciones de liquidación y partición del régimen patrimonial matrimonial o de la comunidad convivencial. Es decir, que más allá de lo que corresponda que se dividan entre los cónyuges en función de la liquidación de un régimen de comunidad que podrían encontrarse, nosotros ya vimos, ustedes ya hemos analizado que existen dos regímenes posibles económicos matrimoniales, el de comunidad y el de separación de bienes.
el de comunidad es el que mayoritariamente se da en nuestro sistema, pero no necesariamente es el único, tenemos la posibilidad de elegirlo. Pero más allá de lo que puedan resultar, ¿sí?, de las cuentas, de la liquidación del régimen económico que ellos tengan, lo que intenta la compensación económica, paralelamente a eso, es lograr esta sensación de equilibrio en el aspecto, en la vida económica y social que tuvieron los cónyuges, ¿sí?, y que han transitado durante ese matrimonio. ¿Y para qué? Para que la vida que ellos han tenido, lo que han transitado desde el inicio hasta el final, no signifique, ¿sí?, no signifique un perjuicio desmedido de uno en relación al otro. Por eso nos habla entonces, ¿sí?, de un pago, de una prestación, ¿sí?, de una compensación justamente en dinero, para tratar de equilibrar esta balanza, para tratar de que esta balanza entre el dinero y el tiempo que han invertido los cónyuges en esta relación y durante toda su vida matrimonial, permita que ambos salgan lo mejor parados posibles de esta situación, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la finalidad? Y sobre todo acá tal vez a ustedes puedan visualizar un poquito mejor el instituto cuando vean la finalidad, a lo que apunta justamente la compensación económica. El propósito de la compensación económica es nivelar o equilibrar la desigualdad económica entre cónyuges, también puede darse, y después lo van a estudiar, en materia de uniones convivenciales. Como consecuencia, en este caso, nosotros lo vamos a ver específicamente del divorcio, ¿sí? Es decir, el divorcio genera una situación de desnivel, ¿sí?, de desigualdad entre los cónyuges que es necesario, ¿sí?, que es necesario compensar. Es decir, esa balanza que vimos al principio en la foto, ¿sí?, por sí sola, cuando los cónyuges están, ¿sí?, extinguiendo su matrimonio en función del divorcio, vemos que hay algo que está pesando más, ¿sí? El dinero, el tiempo, la inversión que cada uno de ellos no está siendo equilibrada. Por lo tanto, acá necesita de la justicia, ¿sí?, o necesita de un arreglo de ellos mismos para poder reacomodar esta situación. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál va a ser? Evitar el injusto desequilibrio patrimonial que el cese de la unión puede generar en uno de sus miembros, siempre que ese desequilibrio tenga causa adecuada en la propia unión y su ruptura. Esto conforme a lo que ha resuelto la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ya en el 2016. A esto es a lo que le apunta, ¿sí?, la compensación económica. Volver a equilibrar, ¿sí?, poner, ¿sí?, patrimonialmente una justa medida en cuanto a la situación, a la posición que tiene un cónyuge respecto del otro, ¿sí? Cuando este desnivel se genera en función de la vida matrimonial. Si hay otros motivos u otras circunstancias distintas a la vida matrimonial, entonces si ahí no prosperará una compensación económica. Podrán ir por otros carriles, podrán hacer otros reclamos, pero no desde el punto de vista de la compensación económica. Esta es la finalidad a la que le apunta. Lograr, ¿sí?, lograr volver a poner equilibrio sobre la situación de estas personas que estaban en este matrimonio. ¿Sobre qué bases se va a, digamos, a regir o qué principios toma en cuenta la compensación económica para poder justamente sustentarse? ¿Sobre qué se basa? Por un lado, toma en cuenta la autonomía del proyecto de vida. Es decir, acá los cónyuges decidieron divorciarse, con lo cual tenemos que respetar esta autonomía de la voluntad y una autonomía del proyecto de vida de ahora en adelante, ¿sí? Es decir, a partir de esa decisión de divorciarse, pero teniendo en miras principios de solidaridad y de una igualdad real de oportunidades, ¿sí? Una igualdad que se pueda concretar en la efectiva salida de los cónyuges, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, bien parados o lo mejor parados posibles de una situación traumática como es la ruptura del vínculo matrimonial y que permita, ¿sí?, lograr realmente esta autonomía en el proyecto de vida, que cada uno pueda continuar individualmente con su vida. ¿Cómo conjugan o cómo se conjugan estos principios? ¿Sí? Por un lado tenemos el juego de la solidaridad familiar, pero una solidaridad familiar no entendida, ¿sí?, como una solidaridad postdivorcial. Es decir, no es una solidaridad que se basa o se sustenta en la situación que tiene, o la solidaridad que tiene que existir entre ellos después del divorcio. No, no, no. Este principio de solidaridad en la compensación económica tiene su génesis o tiene su raíz en la solidaridad que tiene que existir y que debió existir entre ellos durante la vida matrimonial, ¿sí? Entonces,
la solidaridad que entre ellos debió existir durante la vida matrimonial y que da base, ¿sí?, al reparto de los roles sobre los cuales ellos han manejado hasta el momento en que decidieron poner fin al matrimonio su función interna, es lo que tiene que tenerse en cuenta para poder resolver esta cuestión. Para evitar que la injusticia que puede generar el haber dedicado toda su vida a un matrimonio que se disuelve, ¿sí?, en el que jugaron justamente reglas de solidaridad, pueda generarle un perjuicio posterior. Y también lo vemos desde la perspectiva de género, ¿sí? Y esto viene también a permitir, ¿sí?, dar respuesta a muchas situaciones injustas que se generaban cuando justamente una de las partes, uno de los integrantes del matrimonio, dedicaba mucho tiempo, ¿sí?, mucho tiempo a los aspectos personales de la vida familiar, mientras que el otro dedicaba mucho tiempo a generar recursos, generar riqueza, generar bien, ¿sí? Y ustedes ya han visto cómo es el régimen patrimonial, ¿sí?, de acuerdo a quién es de quiénes son la titularidad de los bienes que ingresan al matrimonio, más allá, ¿sí?, de la comunidad que pudiera llegar a existir. Entonces, el mandato constitucional de igualdad obliga al legislador a crear mecanismos jurídicos dirigidos a la solución y mitigación del problema económico en el que se encuentran muchas mujeres luego del divorcio, a efectos de asegurar una igualdad de oportunidades de hombres y mujeres postdivorcio y de tender hacia una mayor igualdad de hecho entre ellos. Entonces, este instituto permite o intenta lograr esta igualdad real de oportunidades, de acuerdo siempre a las circunstancias particulares que ha tenido la familia durante su desarrollo matrimonial, ¿sí? Entonces, esto nos da una idea de que tenemos que tender a esa foto que yo les dije al principio, a esa idea de igualdad, a esa idea de equilibrio. ¿Qué es lo que vamos a medir de un lado y del otro? Nos lo va a dar la situación fáctica concreta de cada familia. Es muy difícil tener reglas generales para una situación tan particular que se da y tan diversa que puede ser dependiendo de cada familia, ¿sí?, cómo ha sido el desarrollo familiar de cada uno. La compensación económica, entonces, va a darse cuando a uno de los cónyuges el divorcio le produce un desequilibrio manifiesto que implica entonces un empeoramiento de su situación y que ese empeoramiento de la situación tiene causa adecuada en el vínculo matrimonial y su ruptura. Estos son los tres elementos fundamentales que nosotros vamos a necesitar para que se configure o pueda configurarse una compensación económica. Entonces, vamos a tener tres aspectos o tres elementos centrales que tenemos que tener en cuenta para poder empezar a hablar de una compensación económica, para poder entender si estamos dentro de una situación que encuadra en este tipo jurídico, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un desequilibrio manifiesto de un cónyuge respecto del otro. Y este desequilibrio, ¿sí?, esta desigualdad que se ve reflejada, ¿sí?, desde el punto de vista patrimonial, ¿sí?, desde el punto de vista del empeoramiento de su situación, tiene causa adecuada, ¿sí?, o tiene causa originaria en el divorcio, ¿sí?, y en el matrimonio y en la ruptura por el divorcio. Y este desequilibrio entonces significa, le representa un empeoramiento de su situación patrimonial. Puede ser que, digamos, no haya un desequilibrio desde el punto de vista dinerario en específico, pero sí puede haber un desequilibrio en cuanto a las reales oportunidades, digamos, por ejemplo, salida laboral que tenga un cónyuge respecto del otro, con lo cual puede ser que necesite de ayuda, tal vez por un tiempo, de su ex cónyuge para poder lograr reinsertarse, ¿sí?, dentro de un ámbito laboral que le genere recursos y que le dé la posibilidad de mantener este proyecto independiente, este proyecto de vida autónomo que han decidido tener a partir del divorcio, ¿sí? Estos entonces son los tres aspectos fundamentales. El desequilibrio manifiesto de un cónyuge respecto del otro, ¿sí?, tiene que ser algo claro, no puede ser que, digamos, hay un desequilibrio entre que, por ejemplo, a uno le toca 100 y al otro le toca 99. No habría un gran desequilibrio ahí, sino tiene que ser algo manifiesto que pueda realmente visualizarse y que esto represente un empeoramiento de la situación patrimonial, un empeoramiento de la situación económica de uno de los cónyuges respecto del otro, y que tiene que tener como causa, ¿sí?, el matrimonio y la ruptura, ¿sí? Esta ruptura del vínculo, lo que antes estaba equilibrado dentro del matrimonio, ahora que se rompió, se desequilibró, ¿sí? Entonces, esa situación nos da la posibilidad de una compensación económica.
Esta compensación económica puede ser una prestación única, como habíamos visto cuando arrancamos con el concepto, que podía ser una prestación única, o puede ser en forma de renta, ¿sí? Puede ser una renta por un tiempo determinado, o incluso, vamos a ver que el código nos habilita un plazo indeterminado. Muy difícil, ¿sí?, que se aplique esta situación, pero se ha dado, ¿sí?, por ejemplo, en los casos en los cuales un cónyuge se compromete al otro a mantener la obra social de por vida, ¿sí? Entonces, ¿esto puede considerarse una compensación económica? Podría considerarse una compensación económica. ¿Cómo se va a cubrir esa compensación? A través, ¿sí?, del pago de la obra social de por vida. Podría considerarse entonces una compensación con plazo indeterminado que se cubre de esa manera. Pero bueno, en general puede ser un monto de dinero, puede ser que el monto de dinero se pague en una sola vez, o puede ser que se pague en forma incluso tal vez mensual, quincenal. Esto puede variar, pueden acordarlo las partes o puede decidirlo el juez. ¿Y cómo puede pagarse? Con dinero, con el usufructo de determinados bienes, o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Y esto es muy importante. La compensación económica se puede pactar, ¿sí? Es decir, los propios cónyuges pueden resolver cómo van a compensarse económicamente, cómo van a resolver esta situación. Si ellos mismos, con su ayuda, por supuesto, porque ustedes, ahí está el rol del abogado, con su ayuda, permiten que ellos visualicen que hay un desequilibrio, que esto es necesario, ¿sí?, darle un apoyo, una ayuda a uno de estos cónyuges para que pueda realizar realmente, ¿sí?, para que efectivamente pueda lograr consolidar su proyecto autónomo, independiente, entonces podrán acordarlo las partes. Se procura, ¿sí?, dentro de esta finalidad, dentro de la idea que tenemos con la compensación económica, que esto ya un poco lo hemos visto, pero se procura evitar que el divorcio produzca un enriquecimiento de uno de los cónyuges a costa del empobrecimiento del otro, ¿sí? Entonces, como les dije al principio, esta idea de solidaridad que rigió durante el matrimonio también la vemos reflejada en este instituto que nos viene a tratar de equilibrar las cosas. ¿Para qué? Para evitar que uno se beneficie por sobre, ¿sí?, o en función del detrimento del otro. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta acá, esta idea de equilibrio, esta idea de evitar un enriquecimiento, ¿sí?, de uno respecto del otro. A ver si alguno me ayuda. Acá tenemos el artículo 441, esta es la letra textual del código. A ver si alguno me ayuda a leerlo y nos vamos a poder visualizar un poquito más lo que recién les dije, dónde está dentro de la legislación. A ver, ¿quién lo lee? ¿Está ahí? ¿Lo tienen acá escrito o lo pueden leer de sus propios códigos, como les guste? También los quiero escuchar un poquito a ustedes, porque si no, siempre me escuchan a mí, así que también los quiero escuchar un poco a ustedes. Puedo leerlo. Bueno. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Fíjense entonces, o sea, tenemos los mismos elementos que yo ya les había traído, los sacamos de acá. Es decir, el mismo artículo nos da la idea de qué aspectos son necesarios para que se dé la compensación económica, cómo puede pagarse esa compensación económica, de qué manera, ¿sí?, podemos, o sea, no solamente podemos pactar cómo lo pagamos, sino también podemos establecer de qué manera, ¿sí?, nos da la idea de qué forma solucionar ese conflicto a través de el dinero directamente o a través de otras alternativas distintas o lo que nosotros querramos pactar. Entonces, acá tenemos la llave, ¿sí?, la puerta de entrada para poder, ¿sí?, acordar, poder realizar estos acuerdos de compensación económica. ¿Cuándo se les ocurre a ustedes que podrá darse esta situación de pacto en la compensación económica? Esto tiene que ver con lo que ustedes ya estudiaron del divorcio. ¿En qué oportunidad, ¿sí?, los cónyuges se ponen, digamos, uno frente al otro, como para poder dialogar sobre estos aspectos? ¿Se les ocurre alguna idea, de acuerdo a lo que ustedes ya vieron del divorcio, que podría darse esta idea de compensación económica? ¿En la etapa de mediación?
No es técnicamente una etapa de mediación en el proceso de familia que tenemos dentro de la provincia de Buenos Aires. Etapa de conciliación. Sí, ¿y cuándo, o sea, ¿y cuándo se da esa etapa dentro del proceso de divorcio? Previo al proceso de divorcio. Para tratar de No. acordar. ¿En las audiencias? Bien, o sea, hay una posibilidad de una audiencia. Bien. Pero cuidado, porque esto es interesante para que a ustedes también les quede claro. El proceso de divorcio tramita ante los juzgados de familia. Los juzgados de familia no tienen una etapa previa en cuanto al trámite del divorcio como tienen los juzgados civiles y comerciales, ¿sí? O sea, perdón, no hay una etapa de mediación, como habían dicho al principio. Nosotros contamos con unos funcionarios que se llaman consejeros de familia, que son los que llevan adelante audiencias de conciliación, ¿sí? Pero entonces, ustedes vieron, o sea, ustedes han visto que cuando planteaban el divorcio, ¿qué es lo que tenían que acompañar? Si su cliente decide divorciarse, ustedes son sus abogados, le tienen que iniciar la demanda de divorcio, tienen que presentar la demanda de divorcio. Junto con la demanda de divorcio, ¿qué más tenían que presentar? La prueba documental. ¿Cómo? ¿El inventario con los bienes? Fíjense el 438, a ver si lo acuerdan, capaz que no lo vieron, pero es el artículo, digamos, o la parte inmediata, o sea, tienen que haberlo visto en la clase anterior a esta. En cuanto La al petición de divorcio. procedimiento de divorcio. Bien, la petición de divorcio. ¿Y qué tenía que ser acompañada con la petición de divorcio? ¿El convenio regulador? Ahí vamos. Bien, la propuesta de convenio regulador, ¿sí? Justamente, uno de los aspectos que contiene la propuesta o que puede contener la propuesta de convenio regulador es el pedido de compensación económica. Entonces, esa es la primera oportunidad en la cual van a tener la posibilidad de decir, bueno, quiero el divorcio respecto de mi pareja y en función de este divorcio quiero 100.000 pesos de compensación económica. Eso le van a dar un traslado a la otra parte puede decir que sí o puede decir que no. Si dice que no, los vamos a convocar a una audiencia en la cual van a poder, ¿sí?, llegar a pactar estas cuestiones de compensación económica. La otra alternativa sea que los dos ya están de acuerdo en divorciarse, los dos ya están de acuerdo por fuera del sistema judicial de cuánto quieren compensarse y se presentan conjuntamente con un convenio regulador porque los dos están de acuerdo y le dice, señor juez, nosotros acordamos esta suma de dinero, por ejemplo, 100.000 pesos, de compensación económica que el señor le paga a la señora, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí es como para que ustedes puedan empezar a atar, ¿sí?, toda esta cuestión que tiene que ver un poco con el procedimiento de divorcio, junto con estos institutos, ¿sí?, que se ven introduciendo dentro de los efectos justamente del divorcio. Esta compensación ya la pueden ir trabajando a medida que avanza, ¿sí?, el mismo proceso de divorcio. Es más, si ustedes como buenos abogados tienen una gestión extrajudicial suficiente, podrán ya incluso traer la solución al mismo juzgado a través de un convenio de compensación económica, que justamente este artículo 441 nos da esta posibilidad. Ellos pueden acordarlo. Esto, dicho sea de paso, les va a representar mayores honorarios, con lo cual está buenísimo que lo sepan hacer bien, porque esto también les genera un beneficio a ustedes como abogados. Bien, la compensación económica, entonces, es necesario realizar un análisis comparativo de la situación de cada uno de los cónyuges al inicio del matrimonio y al momento de producirse el divorcio. La idea es obtener una fotografía. Hoy estoy muy fotográfico, vieron que a veces traigo muchas preguntas, a veces traigo muchos dibujos, hoy estoy más con el tema fotográfico. Obtener una fotografía del estado patrimonial de cada uno de ellos y ante un eventual desequilibrio, por eso es lo que yo les decía al principio, esta idea de equilibrio, de balanza, proceder a recomposición. Es decir, vamos a tratar de poder visualizar cómo estaban al principio y cómo estaban cada uno de ellos al final. Y ver si en el interín se produjo efectivamente un desequilibrio de uno y el otro de los cónyuges. Esta fotografía, ¿sí?, entonces, que vamos a hacer del estado patrimonial de cada uno de los cónyuges, no se va a limitar a aquellos bienes que integraron sus patrimonios al inicio y los que integran al final. ¿Por qué? Pues no se trata de un análisis cuantitativo. Es decir, no solamente vamos a tomar en cuenta el aspecto patrimonial, no solamente vamos a tomar en cuenta, ¿sí?, el dinero
o los inmuebles o los autos que han ingresado en el patrimonio de uno y otro durante todo ese desarrollo del matrimonio. Vamos a considerar muchos otros aspectos, ¿sí? Que ahora vamos a ver incluso algunas pautas que tenemos en cuenta para esto, pero vamos a considerar también, ¿sí?, cuánto trabajó cada uno de ellos dentro del hogar, quién estuvo a cargo del cuidado de los hijos, quién estuvo, ¿sí?, colaborando en las tareas del otro para que pueda desarrollarse económicamente. Es decir, vamos a tratar de tener un panorama completo, bastante amplio, de la situación patrimonial esencialmente, pero no es lo único que vamos a analizar, es más bien una situación de vida de uno y otro, ¿sí?, al inicio y a la salida del matrimonio. Lo importante entonces acá es tratar de averiguar, y sobre todo acá, si hay una situación conflictiva entre los cónyuges, va a ser una cuestión de prueba, ¿sí? Cómo van a poder acreditar, probarle al juez, ¿sí?, cómo incidió el matrimonio y el posterior divorcio en la potencialidad de cada uno de los cónyuges para el desarrollo económico. Es decir, no solamente el desarrollo directo patrimonial que han tenido, sino en la posibilidad de potenciar su desarrollo personal y patrimonial hacia adelante, ¿sí? Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta para no solamente comparar, ¿sí?, si se quedó con una casa, un auto y $1 millón, sino también tener en cuenta el resto de los aspectos de la vida matrimonial. Recordemos entonces, y esto es importante, la finalidad es compensar el nivel económico como consecuencia del cese del proyecto de vida en común. El resultado no consiste en igualar los patrimonios, sino superar el desbalance de lo que en vida en común se encontraba balanceado. ¿Por qué? Porque ellos mientras estaban, ¿sí?, casados, mientras estaban dentro del matrimonio, no había quejas, ¿sí?, o por lo menos no se habían exteriorizado hasta ese momento, y de una u otra manera, sin perjuicio de lo que uno pueda desde afuera considerar a cómo se estaba desarrollando ese matrimonio, ¿no? Pero de acuerdo a la idea que tiene el legislador, es que hasta tanto no se rompió este matrimonio, se entiende que esa idea de familia funcionaba. Estaba balanceada, ¿sí?, estaba balanceada para ellos, al menos, en principio. Entonces, a la salida, tenemos que tratar de lograr rebalancear esa situación que fue desnivelada, que fue modificada, que fue alterada, ¿sí? Claramente una ruptura matrimonial mueve el piso de las personas, ¿sí?, y genera cambios muy importantes, con lo cual esto viene a tratar de equilibrarlos un poco. Puede presentarse en cualquiera de los regímenes patrimoniales que nosotros tenemos, ¿sí?, tanto el régimen de comunidad o el régimen de separación. La compensación económica no es, ¿sí?, un instituto que se aplica únicamente al régimen de comunidad, se aplica a cualquiera de los sistemas patrimoniales que nosotros tengamos. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Que si elegimos, por ejemplo, el régimen de separación de bienes, y uno de los cónyuges resulta que se quedó con todo el dinero porque le fue súper bien durante el matrimonio y se quedó con todo el dinero, todos los bienes, todo el auto, toda la casa, todo lo tiene ese cónyuge, y el otro no tiene nada, pero sin embargo el otro fue el que se hizo cargo de los hijos, el que se encargó de la casa, el que lo apoyó para que pueda desarrollarse. Entonces ahí se va a dar una situación de compensación económica, independientemente de lo que tenga que ver con el régimen patrimonial, independientemente de lo que tenga que ver con quién se va a quedar con los bienes que ingresaron durante la vida matrimonial, ¿sí? Por ejemplo, y acá les traigo un ejemplo, si durante el matrimonio solo uno de los cónyuges fue quien se capacitó profesionalmente y el otro fue el encargado de la atención de los hijos y del hogar, posibilitando con esta función el desarrollo económico del otro, podrá solicitar una compensación económica en su favor, ya que el rol desempeñado durante el matrimonio y el posterior divorcio implicaron un desequilibrio económico en su perjuicio. Es decir, tal vez esta pareja, al momento del divorcio, no tengan bienes, ¿sí?, no tengan dinero en el banco, no tengan inmuebles, no tengan autos, pero uno resulta que tiene un buen trabajo, ¿sí?, tiene un buen trabajo, logró conseguir un título universitario durante el desarrollo matrimonial, y el otro, sin embargo, se quedó en la casa justamente cuidando a los hijos, cubriendo las necesidades y apoyando al otro para que pueda desarrollarse patrimonial, para que pueda desarrollarse intelectualmente. Esta situación, a la salida, resulta que uno va a salir con un título universitario y un buen trabajo que le genera un ingreso elevado, y el otro va a salir sin ningún desarrollo personal porque justamente quedó, ¿sí?, en la realización de tareas, por ejemplo, dentro del hogar. Esta situación claramente no permite,
¿sí? Que la salida, que el proyecto individual de cada uno de ellos pueda desarrollarse de la misma manera o pueda desarrollarse por lo menos en igualdad real de oportunidades. Esto es justamente lo que viene a intentar equilibrar la compensación económica. ¿Sobre qué pautas vamos a resolver la compensación económica? Bueno, vamos a ver varias pautas, ¿sí? Que nos dan una idea de cómo vamos a poder resolver la compensación económica, y sobre todo pautas que van a tener en cuenta ustedes como abogados para asesorar a los clientes, y fundamentalmente ustedes como jueces cuando tengan que resolver una compensación económica. Dijimos entonces estado patrimonial del cónyuge al inicio y a la finalización matrimonial, ¿sí? Entonces, concretamente, el dinero que hay y los bienes que hay dentro del patrimonio. ¿Pero es la única pauta? No, dijimos que no era la única pauta, la foto tiene que ser un poco más amplia. Entonces, dedicación de que cada cónyuge brindó a la familia, a la crianza y educación de los hijos, la edad y el estado de salud de los cónyuges e incluso de los hijos también. No es lo mismo tener, ¿sí? Un hijo sano, ¿sí? O un hijo mayor de edad que pueda desarrollarse, en tener un hijo que tenga alguna disminución en cuanto a su capacidad, que tenga alguna dependencia directa, ¿sí? En cuanto a su desarrollo cotidiano. Esto va a influir y mucho, ¿sí? En cuanto a esta valoración. La capacitación laboral, lo que yo les decía recién con el ejemplo, la posibilidad de acceder a un empleo, la colaboración prestada en las actividades del otro, que también se los mencioné, la atribución de la vivienda e incluso si tiene que alquilar o no tiene que alquilar una vivienda para poder, ¿sí? Para poder desarrollar su proyecto individual. Todas estas pautas, ¿sí? Son algunas de las que vamos a tener en cuenta, de las que van a tener en cuenta ustedes como abogados y el juez, para resolver la compensación económica. ¿Qué es lo que vamos a analizar entonces en la compensación económica? Vamos a analizar la evolución patrimonial de cada uno de los cónyuges antes, durante y luego de la ruptura. ¿Sí? En función de este análisis que vamos a realizar, vamos a evaluar especialmente la última etapa de la convivencia, ¿sí? Teniendo en cuenta las reales posibilidades, ¿sí? De una proyección razonable que tenga cada uno de ellos para poder desarrollarse, y no tomando acontecimientos pasajeros o ocasionales, ¿sí? Sino que vamos a tratar de entender la real situación de cada uno de ellos. Y vamos a hacer, sobre estas pautas que les dije recién, vamos a hacer un análisis comparativo de uno y otro estado, de una y otra situación patrimonial y personal de cada uno de ellos, teniendo en cuenta, dijimos, la edad, la existencia de hijos, el cuidado, quién está al cuidado de estos hijos, quién es el que se hace cargo de los hijos, la salud, la actividad laboral o profesionales, ¿sí? Que puedan tener entre ellos. Estas son algunas de las pautas entonces que vamos a analizar para ver si, sobre la base de los tres elementos fundamentales, ¿sí? El desequilibrio que genera el perjuicio patrimonial, que tiene como causa el matrimonio y la ruptura, analizamos estas pautas para ver si nos encontramos en una situación de compensación económica o no. Leamos el 442, a ver si alguien me ayuda, lo tenemos acá transcripto, que es un poquito de lo que ya estuvimos hablando, pero para que ustedes puedan ver dónde está contenido todo esto dentro de la normativa que tenemos en el Código Civil y Comercial. ¿Quién lee el 442? Lo tienen ahí. Yo leo. 442. Fijación judicial de la compensación económica, caducidad. A falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras. A. El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial. La dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio. La edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos. La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica. La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. La atribución de la vivienda familiar y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio o un inmueble arrendado, en este último caso, quien abona el canon locativo. Y la acción para reclamar la compensación económica caduca a los 6 meses de haberse dictado,
Supongo que dice la sentencia. La sentencia de divorcio. ¿No se lee justo ahí la parte de abajo? No. La sentencia de divorcio. Bien, ahora vamos a hablar del tema de caducidad, ¿sí? Pero fíjense entonces, acá en este artículo que trae las pautas que yo ya les había referido, acá es donde tenemos estas pautas contenidas, ¿sí? Las que nos da el legislador como para poder tener en cuenta qué aspectos vamos a valorar a los fines de determinar la compensación económica. Vemos que incluso este artículo arranca dándonos otra posibilidad de acuerdo. Fíjense cómo el código nos está dando a entender, ¿sí? O nos está dando la idea de que esto siempre va a ser mejor si lo podemos pactar. Porque nos dice, a falta de acuerdo entre los cónyuges, ¿dónde? En el convenio regulador. ¿Se acuerdan de esto que yo les dije al principio? ¿Dónde lo tenían dentro del proceso de divorcio? ¿Dónde lo podemos ver la compensación económica? Bueno, si no logramos el acuerdo ahí, entonces nos da la idea, ¿sí? Entonces esto nos da la idea de que primero que tenemos que intentar lograr es la conciliación. Eso es un principio fundamental que es propio de todo, ¿sí? De todo el fuero de familia, de toda la materia, la idea de conciliación. ¿Pero por qué? Porque la autocomposición de los conflictos va a permitir, ¿sí? Que realmente puedan solucionar sus problemas y que los términos en los cuales solucionan sus problemas puedan ser efectivizados, puedan ser cumplidos. No es lo mismo, ¿sí? La compensación económica que pueda fijar el juez en cuanto a la posibilidad de que el cónyuge obligado lo cumpla efectivamente y no tengamos que recurrir a toda una ejecución de sentencia, a un proceso por el cual obligatoriamente tendremos que captar bienes, liquidarlos para poder pagarlos, y aquello que voluntariamente ellos acordaron y el propio cónyuge que va a quedar obligado de esto reconoce cuánto es lo que tiene que abonar y se compromete a hacerlo de acuerdo y en la modalidad, ¿sí? Y de acuerdo a los términos que ellos mismos entiendan que son suficientes. Y otro de los aspectos que tienen que tener en cuenta, y me parece importante de esta norma que tienen que analizar, es entre otras, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto nos da la idea de que estas pautas no son las únicas. Estas pautas son enunciativas. Acuérdense que lo que tendemos a lograr con esta compensación económica es sacar esa foto, ¿sí? Sacar esa foto de cada uno de ellos al inicio y al final de la situación matrimonial, ¿sí? Al inicio del matrimonio y cuando logremos entonces el divorcio. Esta fotografía la vamos a tomar con todas estas pautas, ¿sí? Una fotografía de su situación patrimonial y de su situación de vida en cuanto a las reales posibilidades, ¿sí? Que uno y otro de ellos va a tener al momento de salir del matrimonio. Con lo cual, entonces, acá tenemos esta idea del carácter enunciativo que tienen estas pautas para poder establecer la compensación económica. Y hablaron, al final del artículo habla de la caducidad, ¿sí? Y esto refiere entonces a qué oportunidad vamos a tener para poder reclamar la compensación económica. Y fíjense que es un plazo muy corto, ¿sí? El plazo para pedir la compensación económica es de 6 meses de dictada la sentencia de divorcio. ¿Por qué es un plazo tan corto? Más allá de las críticas que pueda haber a esto, ¿sí? Porque puede decirse, ¿por qué 6 meses? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 1 año? ¿Por qué no 5 años? Entonces, hay algunas críticas sobre esto. La idea, ¿sí? Del legislador ha sido que los cónyuges resuelvan, ¿sí? Estas cuestiones o todas las cuestiones que tienen que ver con los aspectos patrimoniales de la ruptura matrimonial de una manera rápida, ¿sí? La idea que sea lo más cercano o simultáneo posible al mismo divorcio. Por eso siempre el legislador nos remite a la posibilidad de los acuerdos, a la posibilidad del convenio regulador en el mismo divorcio, para evitar que esto genere, ¿sí? Una pérdida de tiempo, de esfuerzos y de dinero en los propios cónyuges y puedan solucionarlo rápidamente. El Código Civil y Comercial promueve que se solucionen en forma rápida los conflictos post-divorcio. Esta es la idea, ¿sí? Después dependerá de cada persona, de cada familia, ¿sí? Porque nosotros lo vemos mucho en los mismos juzgados, muchas familias encuentran su válvula de escape en los conflictos judiciales, ¿sí? Muchas familias que no aceptan las rupturas, muchas familias que consciente o inconscientemente no logran superar la situación personal en la cual ya no admiten que el matrimonio no puede existir cuando no hay voluntad de uno de ellos de que siga adelante, mantienen conflictos que podrían solucionarse rápidamente, que podrían solucionarse digamos, aflojando un poquito cada uno, sin embargo los sostienen y los mantienen en el tiempo. Se evita entonces el abuso del derecho
que podría configurarse si después de años de dictada la sentencia se habilita a los cónyuges para continuar con pleitos relacionados a la situación patrimonial. Esta es la idea que ha tenido el legislador al poner un plazo de caducidad. Ojo con esto, es un plazo de caducidad, es pérdida del derecho, no de la acción, ¿sí? Es más grave, ¿sí? que una prescripción, porque el plazo implica la pérdida de la posibilidad del reclamo de la compensación económica. Después vamos a ver qué pasa, ¿sí? ¿Qué pasa si hay una situación de necesidad, efectiva necesidad, ¿sí? No puede sostenerse uno de los cónyuges, ¿sí? Y se le pasó el plazo para poder plantear la compensación económica. ¿Hay algún otro instituto, sí o no? Esto lo vamos a ver hoy también. Entonces, y esto es una pregunta que podemos hacer, sobre esta base que tenemos hasta ahora, ¿podemos considerarlo como que la compensación económica es un derecho renunciable? Si nosotros analizamos que nace después del dictado de la sentencia de divorcio, y se puede dar el caso de que se materialice en el no reclamo de este derecho en sede judicial, dentro del plazo de caducidad o en el marco de la propuesta regulatoria, pareciera que nos daría la idea de que sí podría ser renunciable, por ejemplo, por dejar pasar el plazo de caducidad entonces, o por no plantearlo, por no considerarlo dentro de la compensación económica. Sería renunciable por una inacción, ¿sí? Sería irrenunciable entonces por una conducta pasiva frente a la posibilidad del reclamo. No está prevista expresamente la renuncia a la compensación económica dentro de los objetos posibles de la convención prematrimonial, ¿sí? Esto es lo que un poco, de alguna manera, genera cierta controversia en cuanto a si es renunciable o no es renunciable. Lo cierto es que en general se entiende que la compensación económica no es renunciable en forma anticipada. Es decir, en el convenio prematrimonial, al no estar prevista esta posibilidad de renuncia, significa y nos deja en claro que siempre el cónyuge tiene la posibilidad de pedir la compensación económica. Ahora, si no la pide dentro de los plazos que habilita la ley, ¿sí? O dentro de las modalidades que permite la ley, podemos entender que hay una suerte de renuncia tácita de esta, o podría haber una renuncia tácita a la compensación económica. Por eso esto es una pregunta que les planteo a ustedes como para que lo analicen bien, si en cuanto, para que ustedes tengan en cuenta si existe la posibilidad de una renuncia anticipada, que no pareciera ser posible por el perjuicio que le puede llegar a generar al cónyuge que renuncia, y una posibilidad de una renuncia tácita frente justamente a la inacción del derecho que tiene. ¿Cuál es la naturaleza jurídica que tiene la compensación económica? Bueno, hay varios autores que debaten si efectivamente la compensación económica entra dentro de los alimentos, otros consideran que entra dentro del enriquecimiento sin causa, otros que dicen que tiene una naturaleza similar a los daños y perjuicios, pero en realidad es una naturaleza, lo que la mayoría entiende es que es una naturaleza, una institución sui generis, no tiene una fuente similar a todas estas que les estoy refiriendo, sino que es una fuente independiente de una creación nueva, de un instituto nuevo que tiene otra finalidad. ¿Cuál es la finalidad que tienen? Esta idea que yo les dije al principio, esta idea que les traje con la foto inicial, la idea de balancear aquello que se había desbalanceado, aquello que se había desnivelado. Entonces, constituye una institución nueva, una institución diferente a las demás. Y ahí entonces se trata de una figura que recepta el derecho argentino con el fin de favorecer la igualdad real de condiciones y oportunidades una vez finalizado el proyecto de vida en común. Acá les traje un par de cuadritos comparativos para que ustedes puedan diferenciar la compensación económica con algunos de los institutos a los cuales algunos asimilan o algunos entienden que tiene características similares, ¿sí? Pero esto es para que puedan ver que no son similares, no son iguales. Por ejemplo, en la compensación, entonces, por ejemplo, comparándolo con el tema del derecho alimentario. El derecho alimentario es un derecho humano personalísimo, ¿sí? Que responde a una situación de necesidad concreta, en tanto que la compensación económica vimos que es una suerte de crédito que se genera para justamente balancear la situación patrimonial que tiene cada uno de ellos y responde a esta idea de desequilibrio. No es necesaria la necesidad. Puede ser que efectivamente los excónyuges, cada uno pueda desarrollar o tener o sea, responder a sus necesidades con, por ejemplo, el trabajo que cada uno tiene. Sin embargo, las posibilidades, ¿sí?, reales que ha tenido cada uno de ellos son diferentes, con lo cual, frente a una falta de necesidad concreta, porque tienen sus necesidades básicas satisfechas, se generaría o se daría esta situación de desequilibrio.
las causas o digamos, los aspectos alimentarios son modificables, pueden ser modificados por el cambio de las circunstancias, en tanto que la compensación económica, una vez que se analizó, una vez que se determinó, no puede ser cambiado por el cambio de circunstancias porque justamente nosotros ya hemos analizado todo el periodo de tiempo, toda la fotografía que podíamos obtener al inicio y al final del matrimonio. También lo podemos comparar con el daño, ¿sí? En tanto que el daño necesita de los presupuestos propios de la responsabilidad civil, ustedes esto ya lo han estudiado, depende del presupuesto de la antijuridicidad, requiere el nexo causal, ¿sí? Entre el comportamiento antijurídico y el daño, y tiene factores de atribución, tanto objetivos como subjetivos. Mientras que la compensación económica tiene presupuestos propios, que yo ya se los dije al principio, no depende de la concurrencia de un hecho antijurídico, ¿sí? El divorcio acá no es un hecho antijurídico, el divorcio es lo que da causa adecuada a esta situación de desequilibrio, pero no es un hecho antijurídico. Y causa justamente el vínculo matrimonial y su ruptura, y no depende de un factor de atribución subjetivo para esto, en la medida que se den los presupuestos, ¿sí? Y que pueda entrar dentro de las pautas para poder analizar la compensación económica. Vamos hasta acá. Si hay alguna duda, pregunta, vamos a entrar, si no, en el segundo efecto que tenemos, que tiene que ver con la atribución de la vivienda familiar, ¿sí? ¿Qué pasa una vez que extinguimos entonces el matrimonio, una vez que nos divorciamos? ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Quién se va a quedar viviendo en la casa que teníamos durante el matrimonio? Una consulta, doctor, antes que arranque con el tema. Sí. El tema de la compensación económica, ¿tiene que ver con los años de matrimonio o es independiente? O sea, por ejemplo, si tuvieran un año de matrimonio y se divorcian, o si tuvieran 20 años y se divorcian, ¿es lo mismo o no? No, no es lo mismo. Y justamente se va a tener muy en cuenta, ¿sí? La duración de ese matrimonio, porque mientras más años haya extendido ese matrimonio, puede ser que se genere una situación que requiera mayor ayuda para poder equilibrar la salida de esa situación. No es lo mismo una persona que estuvo casada 30 años, ¿sí? Con otra, en la cual, por ejemplo, su forma de organización familiar era que uno de los cónyuges era el proveedor, por decirlo de alguna manera, esto porque tiene que ver con nuestra idea tradicional de familia, ¿no? Uno de los cónyuges el proveedor y el otro es el que se quedaba en la casa al cuidado de los hijos, encargado, ¿sí? De la educación, encargado de que los hijos tengan sus necesidades de vida cotidiana satisfechas. Y 30 años después del matrimonio resulta que se divorcian y salen los dos al mercado laboral, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquel que se desarrolló económicamente y que era el proveedor va a seguir dentro de su fuente de trabajo, o por lo menos va a poder desarrollarlo de la misma manera, en tanto que el otro tiene una situación en la cual no estaba acostumbrada, no estaba preparada para esa situación, con lo cual necesita entonces de obtener una ayuda, de obtener en este caso una compensación que le permita tener la posibilidad de desarrollar realmente su proyecto individual, ¿sí? Entonces, esto va a influir, ¿sí? Va a influir mucho en cuanto a la toma de la decisión y en cuanto también a cuánto es lo que se pueda llegar a compensar. Gracias, ahí lo comprendo. No. ¿A alguien le queda alguna duda más? Si no, seguimos. Bueno, seguimos. A ver si en el chat hay alguna duda. No, estamos. Bueno, el otro efecto que tenemos entonces es la atribución de la vivienda familiar. Y en este caso, entonces, uno de los cónyuges puede, frente a esta situación de divorcio, puede pedir la atribución de la vivienda familiar, ya sea un bien inmueble propio o un bien inmueble ganancial, ¿sí? Entonces, en este caso, no importa, digamos, desde el punto de vista registral, desde el punto de vista en cuanto a la determinación del carácter de los bienes, o sea, cómo se integraba patrimonialmente esa casa, ese inmueble en el que vivía. De cualquiera de las dos formas puede pedirse, ¿sí? Esta atribución en el uso de la vivienda familiar. Y el juez va a determinar, ¿sí? Frente a este pedido, si procede o no procede, ¿sí? La atribución, cuánto tiempo va a durar esa atribución y los efectos, ¿sí? Que va a tener ese derecho en cuanto a la vivienda a la cual se le va a atribuir. ¿Sobre qué pautas se va a tener en cuenta el juez para resolver esta cuestión? Y acá vamos a tener que analizar el artículo 443 que nos da justamente esta idea, ¿sí?
esta suerte de mapa o suerte de pauta guiadora para poder el juez resolver, ¿sí? Resolver esta cuestión. Primero entonces vamos a tener en cuenta el cuidado de los hijos, ¿sí? Justamente quién se hace cargo del cuidado personal de los hijos, la persona que se encuentra en una situación económica más desventajosa para poder resolver su situación habitacional, para poder resolver su situación de vivienda, el estado de salud y la edad, ¿sí? De los cónyuges, y los intereses de otras personas que integran el grupo familiar. Es decir, quiénes más viven, además de los cónyuges y, en su caso, de los hijos, quiénes más viven dentro de esa casa, ¿sí? Si hay algún familiar a cargo, para poder efectivamente conocer quiénes son los que necesitan realmente quedarse en ese inmueble, ¿sí? Entonces, sobre estas pautas el juez va a resolver todo, va a resolver qué plazo, ¿sí? Y si procede o no procede esta posibilidad. Porque en cierta forma, uno de los aspectos que mayores conflictos nosotros vemos que genera el divorcio, tiene que ver con quién se queda en la casa, ¿sí? Es decir, frente a la ruptura matrimonial y cuando sobre todo las posibilidades económicas de los cónyuges no son muy holgadas, entonces esto genera, ¿sí? Fuertes discusiones entre los excónyuges. Se trata de un efecto del divorcio, la atribución entonces del hogar, por lo cual es independiente del régimen matrimonial que hayan elegido. Al igual que la compensación económica, ¿sí? La atribución de uso puede ser pedido cualquiera sea el régimen patrimonial en el cual ellos se encontraban durante el matrimonio, tanto en separación de bienes como en el caso de las comunidades de ganancias. Se trata, y esto es muy importante que ustedes lo tengan bien en claro, se trata de un derecho de uso, ¿sí? No altera la propiedad del inmueble, aunque claramente esto implica una restricción, ¿sí? En cuanto al dominio que tiene la persona que es titular, la persona a la cual, ¿sí? Registralmente le corresponde ese bien, pero, ¿sí? Esto es el derecho de uso, la utilización de ese inmueble. De ninguna manera la atribución del uso de la vivienda en estos términos como un efecto de divorcio va a implicar un cambio en la titularidad del bien, ¿sí? La justificación o por qué se da esta posibilidad de vuelta está en cuanto a la solidaridad. Fíjense que incluso las pautas que nosotros tomamos en cuenta ya nos dan la idea, ¿sí? De la solidaridad que tiene que existir entre los cónyuges en función de la situación en la que se encuentra uno y otro, ¿sí? Entonces, esta solidaridad es también este principio fundamental, también se ve incorporado dentro de este efecto del divorcio. Y en palabras de Kememacher de Carlucci, esta atribución del uso de la vivienda implica un desmembramiento del derecho de propiedad que produce un deslinde entre titularidad, que se conserva sin alteraciones, no está en discusión la titularidad sobre ese inmueble, pero sí el ejercicio del uso, entonces que va a recaer o puede recaer en quien no es titular de ese bien inmueble, ¿sí? Entonces, acá esto es importante que lo tengan en cuenta porque muchas veces hay confusiones en cuanto a esto, ¿sí? En cuanto a estos pedidos, pensando de que si el juez le da, ¿sí? Le permite que sigan viviendo en la casa, incluso puede ser por un plazo muy largo, tal vez, por ejemplo, los chicos sean chicos muy chiquitos y el juez lo establece hasta que sean mayores de edad. Hay muchas personas que dicen, bueno, ya si me dejó quedarme por tanto tiempo, ya significa que la casa es mía. No, esto no es así, ¿sí? No cambia la titularidad. ¿Qué supuestos pueden presentarse para resolver, ¿sí? Frente a este pedido de atribución de hogar? Puede ser lo que ustedes van a tener que principalmente, o los casos que generalmente se dan, ¿sí? Mayoritariamente son matrimonios con hijos y matrimonios sin hijos, ¿sí? Esto es una pauta muy importante que tienen que tener en cuenta a la hora de analizar la atribución de la vivienda. En el caso de los matrimonios con hijos, puede comprender entonces a los hijos y al cónyuge que quedó al cuidado de los hijos. Es decir, una pauta muy importante va a ser quién se queda, ¿sí? A cargo del cuidado mayoritario o a cargo del cuidado principal de los hijos. Entonces, bueno, ahí quien se queda a cargo del cuidado de los hijos va a tener una mayor, ¿sí? Una mayor posibilidad de poder obtener, en este caso, la atribución del hogar. Si uno de los cónyuges queda al cuidado de uno y otro queda al cuidado de otro de los hijos, es decir, acá, digamos, el cuidado es compartido, es decir, el cuidado está a cargo en igualdad de condiciones, en igualdad de situaciones, respecto a la cantidad de hijos que ellos tengan, el juez entonces acá va a utilizar otra de las pautas y va a resolver
de acuerdo a quién sea el que más lo necesite, quién se encuentre en una situación de vulneración mayor en relación al otro. Distinto entonces el caso de si no hay hijos, ¿sí? Si no hay hijos dentro del matrimonio, entonces acá el juez va a tener que tener en cuenta justamente la situación de necesidad. Va a proteger al cónyuge que esté afectado por una situación de necesidad habitacional mayor que el otro, y teniendo en cuenta siempre que la decisión no importa, ¿sí? Una restricción en cuanto al dominio, sino al uso que se adjudica a ese cónyuge no titular. Tengan en cuenta ustedes también, y no sé si ya lo han visto, pero lo van a ver cuando vean el tema de alimentos respecto de los hijos, ¿sí? Que justamente uno de los rubros alimentarios que tiene que cubrirse es el tema de la vivienda, ¿sí? Entonces, en el caso, por ejemplo, del matrimonio con hijos, y si se atribuye el hogar a uno de los cónyuges, justamente el rubro de la vivienda también va a estar cubierto a través de el uso que se le atribuye a ese excónyuge con los hijos, ¿sí? Entonces, eso también va a permitir de alguna manera que esos aspectos, ¿sí? De necesidad de los hijos también estén cubiertos a partir de si están dentro de ese hogar que se les atribuyó. El juez debe resolver, o cómo va a resolver el juez esta situación, siempre partiendo de una base de la razonabilidad. El juez tiene que tratar de todas estas pautas que tiene, tomarlas en cuenta, analizarlas, bajarlas a la situación concreta de esta familia y tomar una decisión razonable, o lo más justificadamente razonable, ¿sí? Sobre la base de la aplicación de las leyes. Entonces, el juez va a tener en cuenta la situación patrimonial de los cónyuges, los bienes atribuidos en la liquidación, la situación laboral de cada uno de ellos, en su caso si existió una compensación económica, entre otras pautas, ¿sí? Que puede tomar en cuenta el juez para analizar razonadamente a quién corresponde, ¿sí? Que se le dé el uso de esa vivienda, ¿sí? ¿Qué efectos va a generar o va a producir la atribución de la vivienda? Lo vemos en el artículo 444, ¿sí? Entonces, a petición de parte interesada, el juez puede establecer una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda, que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos, que el inmueble ganancial o propio en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado, y la decisión produce efectos frente a terceros a partir de su inscripción registral. Es decir, esto es el lado B de la atribución del hogar. Por un lado, bueno, está bien, analizamos, o el juez analiza sobre las pautas que yo ya les referí, analiza qué le corresponde a uno de los cónyuges la atribución de la vivienda. Bueno, a ver, si le corresponde a este, el otro cónyuge, entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, puede requerir, ¿sí? Una renta compensatoria, es decir, está bien, vos te estás quedando en ese inmueble que es de mi propiedad, bueno, por lo menos pagame, ¿sí? El equivalente a un alquiler, o el aproximado a un alquiler por el uso que estás haciendo respecto de ese inmueble. O puede ser, ¿sí? Que el inmueble, puede ser que el juez establezca que el inmueble no sea enajenado sin el acuerdo expreso de ambos, como una forma de protección, ¿sí? Protección y para garantizar, ¿sí? La utilización de esa vivienda. O que el inmueble ganancial o propio en condominio de los cónyuges no sea partido ni liquidado, ¿sí? Es decir, que también vamos a proteger, vamos a evitar incluso particiones para lograr concretar este derecho de uso. Las variables que pueden presentarse, acá se los traigo con un cuadrito como para que ustedes puedan analizar qué posibilidades pueden darse, ¿sí? De efectos de la atribución de la vivienda frente a estas circunstancias que nos da el 444. Por un lado puede darse que el inmueble, ¿sí? Que el inmueble al cual se le atribuye, que el inmueble que es sede de la familia, tenga titularidad, ¿sí? En uno solo de los cónyuges. Es decir, ese inmueble que estamos atribuyendo sea de titularidad de uno solo de ellos. Entonces, en este caso, como habíamos dicho, el juez puede, si el inmueble, por ejemplo, es propio de uno de los cónyuges, fijarle una renta compensatoria. Puede establecer un canon locativo, que este canon locativo no va a ser necesariamente establecido a criterios o a valores de mercado. Es decir, si tal vez esa casa en el mercado vale un alquiler de 30.000 pesos, el juez no es que le va a decir, bueno, ahora a quien se le atribuyó el hogar le vamos a fijar una renta compensatoria de 30.000 pesos. Porque el juez no va a valorar solamente la situación de mercado, sino que va a valorar las posibilidades, ¿sí? Reales que tenga esa persona, ese cónyuge que se quedó dentro del inmueble, para poder cubrir,
¿sí?, ese canon locativo que se está reclamando. Entonces ahí el juez va a merituar toda la situación familiar en la que se encuentra y sobre esa base va a poder establecer ese canon locativo. Si ese inmueble, ¿sí?, cuya titularidad recae en los cónyuges, es ganancial, entonces en este caso el juez puede decir, bueno, este inmueble es ganancial, podemos establecer la indivisión o la no partición de este inmueble hasta tanto, ¿sí?, se mantenga el plazo por el cual se atribuye el uso a uno de los cónyuges. Distinto puede darse también, o en alguna manera vamos a ver que ya se dan ciertas similitudes, cuando el inmueble, sede de la familia, está en condominio de los cónyuges, ¿sí? Ustedes ya hemos analizado cuando vieron el tema del régimen matrimonial, ¿sí?, que podía existir entonces bienes de titularidad de uno de los cónyuges que sean propios o bienes que sean gananciales, o pueden existir bienes que se adquieren, ¿sí?, en forma cotitular por los cónyuges. Entonces, en ese caso tenía reglas particulares en cuanto a la administración, después repásenlas, ¿sí? En estos casos, ¿sí?, cuando el bien entonces no solamente integra, ¿sí?, forma parte del matrimonio, sino que es condominio de ellos, el juez puede definir entonces cuál de los dos se va a encontrar en una situación de mayor vulnerabilidad para darle la atribución del hogar. Y en este caso, ¿sí?, aquel que es excluido o aquel que no tiene la posibilidad de ese uso puede pedir también una compensación, puede pedir un canon locativo. También puede ser que el juez plantee la negativa, o resuelva la negativa a la división del condominio, ¿sí?, formulado por uno de los cónyuges. Y finalmente, en la tercera columna, tenemos la posibilidad, que es dentro de la idea que nos da este artículo 444, que ese inmueble en el cual se atribuye, ¿sí?, a uno de los cónyuges, en realidad el dominio esté en cabeza de uno de ellos, o de uno de los cónyuges, y un tercero, ¿sí? Es decir, acá tenemos una complicación porque tenemos derechos de un tercero ajenos, ¿sí?, al matrimonio, o al ex matrimonio, a la ex relación matrimonial en este caso, que tiene derecho justamente en relación a su inmueble, o al menos a la parte de su inmueble de la cual integra. Entonces, en este caso, este tercero tiene la posibilidad de peticionar la división de ese inmueble en los casos de lo que no se hubiera pactado la indivisión, de acuerdo a lo que establece el artículo 1997 para, en general, los casos, ¿sí?, de condominio. Sin embargo, ¿sí?, en estos casos el juez podrá resolver, ¿sí?, esta posibilidad dependiendo de las circunstancias de cada caso, dependiendo de las circunstancias de necesidad en las cuales se encuentre efectivamente ese cónyuge, y tomando en cuenta, ¿sí?, también la pauta que nos da el 444 de que para poder plantear la oponibilidad de esta atribución de hogar frente justamente a los terceros, en este caso, por ejemplo, cotitulares en relación a ese inmueble, tenemos, ¿sí?, que darle publicidad a esa atribución de hogar. Y esa publicidad, para lograr la oponibilidad frente a los terceros, se da a través de la inscripción en el registro, ¿sí? ¿En qué registro va a ser esta inscripción? En el registro de la propiedad inmueble correspondiente a ese inmueble justamente que se está atribuyendo. Para que podamos hacer entonces valer esta atribución de uso y podamos solicitarle al juez eventualmente la no liquidación, la no partición, ¿sí?, y en su caso que este tercero no se vea perjudicado en su derecho, tiene que tomar conocimiento de esta atribución. La forma de tomar conocimiento, la forma de publicitarlo, es a través de la inscripción registral, ¿sí? En la inscripción registral, y ojo, cuidado con esto, no es el registro de las personas, ¿sí? No es el registro en el cual ellos tenían su matrimonio e inscribieron el divorcio. Es el registro de la propiedad inmueble. Es el registro que permite tomar conocimiento, ¿sí?, de las medidas que se hayan establecido respecto de ese inmueble particularmente. Y finalmente el artículo 444 nos da también la posibilidad de una atribución de una vivienda que está alquilada. Es decir, acá no hay titularidad, ¿sí?, de ninguno de los cónyuges, ni tampoco tenemos a un tercero que sea cotitular de este, perdón, o sea, un tercero cotitular compartiéndolo, ¿sí?, con alguno de los cónyuges en ese inmueble, sino que acá tenemos que los cónyuges están alquilando una vivienda totalmente ajenas, ¿sí?, ajenas a su dominio. En este caso, ¿sí?, también da la posibilidad el artículo 444 de atribuir una vivienda alquilada manteniendo las condiciones de contratación, manteniendo las condiciones de locación como fueron pactadas hasta el vencimiento del contrato que tienen vigente.
¿sí? E incluso manteniéndose quién es el obligado al pago y las mismas garantías que habían sido establecidas en el contrato inicial. Esta es la idea, entonces, estando casados, contrataron, ¿sí? Contrataron el alquiler de una casa, resulta que en el medio se divorcian, ¿sí? Entonces, ¿quién se queda viviendo en esa casa alquilada? ¿Quién puede continuar viviendo? Puede continuar entonces a quien ellos pacten o en su caso a quien el juez resuelva, manteniendo las condiciones de contratación, con las mismas responsabilidades que habían tomado al inicio de ese contrato. ¿Cuándo termina el derecho de atribución al uso de la vivienda familiar? Primero puede terminar por el cumplimiento del plazo que ha sido fijado por el juez. ¿Sí? Habíamos dicho al principio entonces que el juez puede establecer, el juez determina el plazo de duración por el cual se le va a atribuir ese inmueble. O puede ser también que haya un cambio en las circunstancias que se tuvieron en cuenta para la fijación, en cuyo caso tendrán que plantearle al juez, ¿sí?, que se han modificado las condiciones en las que se encontraba ese cónyuge al cual le fue atribuida la vivienda. Por ejemplo, no sé, adquirió otro inmueble, ¿sí? Entonces, ¿para qué va a continuar en el uso de esa vivienda, ¿sí?, que por ejemplo es de titularidad del otro, si ya tiene otra casa, ¿sí?, para poder continuar viviendo? Antes del vencimiento de este plazo, entonces, que estableció el juez, se puede pedir también la prórroga. Es decir, puede ser que ese plazo nos haya quedado chico y tengamos que continuar porque no podemos resolver de otra manera la cuestión habitacional. O incluso al revés también. Puede darse la situación entonces de que no se haya vencido el plazo y han cambiado, ¿sí?, como yo les decía, por ejemplo, con la compra de un inmueble, han cambiado las circunstancias por las cuales se estableció en un primer momento el uso de ese inmueble. Entonces, en ese caso, también podemos, antes del vencimiento del plazo, solicitar una modificación. Y también nos remite el artículo 445 a las causas de indignidad previstas en materia sucesoria, y ahí van a tener que, por lo menos, darle una lectura al artículo 2281, ¿sí? Fíjense que está mucho más atrás, es un artículo del área o de la parte de sucesiones, ¿sí?, y que básicamente tiene muchos incisos, con tranquilidad, porque esto lo vamos a estudiar en profundidad cuando ustedes vayan a la parte de sucesiones, pero básicamente son actos muy graves cometidos en contra del cónyuge, que es obviamente titular del inmueble y el que debe soportar la atribución, que imponen la cesación del beneficio, ¿sí? Por ejemplo, si resulta que le tiró 5 tiros al propietario, al titular de ese inmueble, es una ofensa suficientemente grave como para poder lograr de esta manera que no se vea beneficiado con el uso de ese inmueble, ¿sí? De lo contrario estaríamos frente a una situación abusiva por parte de justamente quien usa la vivienda, ¿sí? Les doy un caso extremo como para que les quede un poquito marcado el ejemplo. El programa también les pide la relación, ¿sí?, de estos mecanismos de protección de la vivienda, de esta atribución de uso con otras figuras, ¿sí?, que se dan dentro de la tutela del derecho humano a la vivienda familiar. Y ahí, o sea, esta idea de protección de la vivienda, que es un aspecto muy importante que trae la reforma al código, que pone mucho énfasis en la protección de la vivienda, lo van a ver, ¿sí?, a lo largo de incluso el desarrollo de la materia, lo van a ver también que se encuentra reflejado esta idea de protección de este derecho humano fundamental a la vivienda familiar en muchos artículos, ¿sí? En varios artículos nos da esta idea de protección de la vivienda familiar. Algunos, acá yo les traje algunos como para que ustedes puedan después verlos con calma, como para entender, digamos, esta suerte de protección a la vivienda, en los artículos 244 y siguientes, que tienen que ver con los mecanismos de la afectación legal de la vivienda, lo que antes era el bien de familia, o en el artículo 456, que ustedes seguramente ya lo han visto, o por lo menos repásenlo, porque ya lo deberían haber visto, con las reglas para el asentimiento matrimonial, ¿sí?, en qué casos era necesario el asentimiento matrimonial para poder, ¿sí?, vender un inmueble, y los supuestos de inejecutabilidad que se dan también como protección frente a la agresión de los terceros de ese inmueble. Estaba dentro del piso mínimo obligatorio, las reglas generales o atribuibles a ambos regímenes patrimoniales. El artículo 527, que habla del derecho a la atribución de la vivienda en caso de muerte del conviviente, esto con tranquilidad porque vamos a ver que es una situación que se da en los casos de uniones convivenciales.
Y en el artículo 2383, ¿sí? Esto también dentro lo van a encontrar más atrás en el código, en la parte de sucesiones, que nos da la posibilidad del derecho real de habitación del cónyuge, ¿sí? Entonces, en el caso del fallecimiento de uno de los cónyuges, ahí tenemos la posibilidad de que el otro se quede en forma vitalicia en ese inmueble que era asiento del hogar familiar. Y acá les traje un cuadrito también, esto se los voy a dejar para que después lo analicen con un poquito más de calma. Es un cuadrito en el cual yo les pongo acá, en lo que está en azul, ¿sí? La normativa, ¿sí? De protección a la vivienda, el artículo 456, primera y segunda parte, que tiene que ver con el asentimiento en el matrimonio y la inejecutabilidad, el 2383 del derecho real de habitación del cónyuge, y el 443, que es el que analizamos hoy en cuanto a la atribución de la vivienda por disolución del matrimonio, y el espejo, el reflejo que tiene en materia de unión convivencial. Me parece que es un cuadro que les va a servir a ustedes fundamentalmente para repasarlo, analizarlo, cuando hayan visto todos, o sea, los dos institutos, tanto desde el punto de vista matrimonial como desde el punto de vista de la unión convivencial. Entonces, este es el instituto reflejo o paralelo que se da, ¿sí? De protección a la vivienda en el matrimonio y en la unión convivencial. Después, y esto se los dejo como para que después lo puedan analizar con mayor detenimiento. Y vemos lo que nos queda de tiempo, vamos a ver otro efecto que tiene que ver con los alimentos posteriores al divorcio. No sé si tienen alguna duda o consulta hasta acá, sé que estoy yendo más rápido, pero me estoy quedando sin tiempo y quiero tratar de por lo menos de darles un pantallazo de la situación. El tercer efecto que tenemos, ¿sí? Como consecuencia del divorcio son los alimentos posteriores al divorcio. Ustedes ya han analizado los alimentos durante, ¿sí? Los alimentos durante el matrimonio e incluso durante la separación de hecho. Lo que vamos a ver ahora es los alimentos, si hay posibilidad de alimentos, en cuanto a los posteriores, ¿sí? Los consecuentes al divorcio. Y en este sentido, el principio, ¿sí? El principio que tenemos que tener en cuenta es que no hay obligación alimentaria luego del divorcio. Ese es el principio fundamental. Y es el principio que nos marca el artículo 434. ¿Sobre qué fundamento? Sobre el fundamento de que el divorcio es incausado, ¿sí? No exponemos los motivos por los cuales queremos divorciarnos, y partimos, ¿sí? Entonces de una idea de autosuficiencia, proyecto de vida independiente, con lo cual, si decidimos divorciarnos, si tenemos libertad para poder hacerlo, si no tenemos que decir por qué, y tenemos esta idea de desarrollar proyectos de vida independientes, autónomos, entonces ¿sí? No tendría por qué solventar o solucionarle los conflictos de mi ex cónyuge, ¿sí? Este es el principio general. Pero hay dos excepciones basadas en otros, ¿sí? Fundamentos, basadas en fundamentos que ya incluso les van a sonar a ustedes porque los estuvimos analizando en los efectos anteriores de la compensación económica y de la atribución del hogar, que tienen que ver con la solidaridad, ¿sí? Que tiene que existir entre los ex cónyuges y con la igualdad real de oportunidades, ¿sí? Igualdad real de oportunidades. Entonces, estas excepciones al principio son sobre lo que se sustenta este artículo 434 para darnos dos casos, ¿sí? De excepción. ¿Qué los vemos? ¿Sí? El primer caso, entonces, de alimentos posteriores al divorcio fue, o se da en los casos de enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide autosustentarse, ¿sí? Es decir, hay uno de los cónyuges que está gravemente enfermo, esta situación, ¿sí? Ya se daba durante el matrimonio, con lo cual, si a partir y si en función de esta enfermedad no puede autosustentarse, el otro, por principio de solidaridad y de una igualdad real de condiciones y de oportunidades, va a tener que colaborar con una prestación alimentaria. A punto tal, ¿sí? Es tan importante esta excepción, que el mismo codificador, ¿sí? Que el mismo legislador extiende esta obligación alimentaria, en este caso de enfermedad grave, para que se cumpla después del fallecimiento del alimentante. Ustedes van a ver que como un principio general en materia de alimentos, ¿sí? En cuanto a la caducidad o al cese de la obligación alimentaria, se da con el fallecimiento del beneficiario o del alimentante. En este caso, ¿sí? Se ha extendido la posibilidad, ¿para qué? Para que esos alimentos, si no está, ¿sí? El ex cónyuge, ¿sí? En función del divorcio, este ex cónyuge ya no se encuentra porque falleció, esa obligación alimentaria la tienen que cubrir los herederos. Obviamente, en la medida, esto lo van a cubrir en la medida que haya bienes dentro, ¿sí? De ese patrimonio que deja el causante, que deja entonces este ex cónyuge fallecido, pero se extiende, ¿sí? Más allá de la vida
cubrir esta obligación alimentaria. ¿Por qué? Porque el sustento está en la necesidad, la urgencia y la necesidad que tiene esta persona para cubrir su enfermedad. Y por el otro lado, la otra excepción está en aquellos supuestos en los cuales el excónyuge no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos, ¿sí? Es decir, no tiene recursos y no los puede obtener dentro de un análisis razonable. ¿Qué significa esto? Significa que si tiene posibilidad de trabajar, o tiene, por ejemplo, un título que lo habilita a trabajar, o tiene, no sé, o tiene una determinada infraestructura que permitiría que pueda desarrollar alguna actividad y no la quiere desarrollar, ahí no encuadra, ¿sí?, el supuesto de obligación alimentaria. Tiene que ser, ¿sí?, tiene que ser un impedimento razonable para poder obtener recursos suficientes para sustentarse. ¿Sobre qué base va a analizar el juez o qué pautas va a tener en cuenta el juez? Bueno, acá la norma nos manda a los incisos B, C y E del artículo 433, que son los artículos, ¿sí?, las pautas de análisis alimentaria mientras estaba vigente el matrimonio, que básicamente nos refiere a las pautas de edad, de estado de salud, de capacitación y de atribución de hogar, ¿sí? La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede en favor de quien recibe la compensación económica, ¿sí? Esto nos da una idea o una pauta de tiempo, ¿sí?, en cuanto a cuánto tiempo tiene que extenderse esta obligación alimentaria. Entonces el límite sería la cantidad de años que duró el matrimonio. Mientras más cantidad de años tenga el matrimonio, más va a poder ser extendida la obligación alimentaria con posterioridad al divorcio si encuadra en este supuesto, ¿sí? Se encuadra en esta posibilidad. Esto es un poco la idea del desarrollo o el análisis que tiene que tener en cuenta el juez, ya no le quedamos sin tiempo, en cuanto a cómo va a analizar, justamente va a analizar las necesidades, va a evaluar la capacidad económica que tenga quien tenga que cubrir esta prestación alimentaria, el equilibrio que tiene que darse entre estas cuestiones, para determinar el quantum, para determinar cuánto es efectivamente lo que va a tener que pagar por alimentos y por cuánto tiempo también, ¿sí?, el plazo de vigencia de esta prestación alimentaria. ¿Cuándo va a cesar esa obligación alimentaria? De acuerdo al 4, o sea, la prestación alimentaria que fija el 434 como excepción a la regla general de que no tenemos que pagar alimentos posteriores al divorcio, si desaparece la causa que la motivó, ¿sí?, es decir, ese estado de necesidad, por ejemplo, ya no está, o la salud, la enfermedad que tenía mejoró, se curó. Si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, es decir, aquel que estaba beneficiado con el alimentos contrae un nuevo matrimonio, entonces acá quien tenga que cubrir las necesidades va a ser el nuevo cónyuge y no el viejo. Y cuando el alimentado incurre en alguna de las causas de indignidad, nuevamente nos manda al artículo 2281, ¿sí?, que se estudian en sucesiones, pero denle una mirada para darse una idea de la gravedad de la situación que tiene que darse para poder hacer cesar la obligación alimentaria. Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las pautas convenidas. Es decir, que sin perjuicio de esto, ¿sí?, tenemos libertad para poder que los cónyuges puedan pactar incluso los alimentos posteriores al divorcio. Si ellos se ponen de acuerdo, entonces va a regir esas pautas, ¿sí?, que han establecido para resolver su situación alimentaria. Si no, vamos a utilizar entonces la que nos fija el 434. Permite entonces el pacto de la cuota alimentaria. Tener en cuenta entonces que no se puede reclamar alimentos si se ha recibido una compensación económica. Esto es muy importante. Si tenemos compensación económica, ya sea pactado o resuelta judicialmente, no podemos reclamar alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es justamente que ese desequilibrio que existió entre los cónyuges a partir del divorcio sea solucionado con la compensación económica y no con los alimentos, ¿sí? Los alimentos los vamos a utilizar, por ejemplo, si se nos pasó el plazo de caducidad y encontramos una real necesidad, una situación de necesidad para que la persona pueda, ¿sí?, solucionar esta situación apremiante, esta situación en la cual necesita la ayuda de su cónyuge para poder sobrevivir, para cubrir sus necesidades básicas. Doctor, pero si una tenemos... consulta. Sí. ¿Los alimentos no se pagan también con dinero, o sea, como una compensación económica? ¿O qué diferencia hay entre la compensación y los alimentos?
justamente después con un poquito más de calma, repasate el cuadrito, ¿sí? Que yo te había dado para que puedan ver las diferencias que hay entre la compensación económica de alimentos. Lo que no significa de que puedan pagarse de una manera similar. Es decir, la compensación económica puede pagarse a través, por ejemplo, de una renta mensual o a través de un pago mensual de dinero, ¿sí? Pero es una forma de cubrir esa compensación económica. ¿Que es similar a lo que puede darse en materia alimentaria? Sí, es similar. Muchas veces el alimento se fija mensualmente, ¿sí? Y para que se cubra, por ejemplo, con dinero. La forma de pago puede ser la misma, pero la naturaleza es distinta, ¿sí? Los supuestos o los casos en los que procede uno y otro son diferentes, ¿sí? Incluso también puede ser que los montos, ¿sí? Sean diferentes, entonces tienen naturaleza distinta. Son cosas o aspectos diferentes que muchas veces se los confunde por esta situación, ¿sí? Entonces, eso es lo importante tener en cuenta, ¿sí? La compensación económica viene a cubrir un desequilibrio que no necesariamente tiene que ver con una situación de necesidad. En tanto que los alimentos, ¿sí? Para que pueda darse el alimento, para que, por ejemplo, el juez resuelva alimentos, tenemos que acreditar alguno de estos dos presupuestos que vimos, o la situación de necesidad, o en su caso la enfermedad grave preexistente. Si no están esos presupuestos. Con respecto a los alimentos, ¿tienen un máximo de 2 años y la compensación económica puede durar lo que duró el matrimonio, entonces? Con respecto, no te entendía, a ver, ¿cómo? Los alimentos tienen un plazo máximo de 2 años y Ahí la vamos compensación es el tiempo que duró el matrimonio. La compensación, no, ojo, o sea, la compensación económica incluso puede ser establecida excepcionalmente por un plazo indeterminado, o sea, da hasta esa libertad como para poder resolverlo, ¿sí? Y fíjate que los alimentos, dependiendo del supuesto en el que nos encontremos, los alimentos para el necesitado, por ejemplo en el caso de la enfermedad, ¿sí? Se extienden hasta más allá de la vida del propio obligado alimentario, ¿sí? Del alimentante. O sea, no tienen ese límite temporal. No lo confundas, ¿sí? Con los casos, ¿sí? De uniones confidenciales, ¿sí? Que se dan también los supuestos de compensación, o con los casos de atribuciones de hogar. Son efectos diferentes, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Dependiendo incluso de qué tipo de situación alimentaria estemos. Porque ya te digo, en el caso de la enfermedad se puede extender hasta más allá de la vida del alimentante. Los herederos del alimentante tendrían que cubrirlo, ¿sí? En el caso de la situación de necesidad hay que ver, ¿sí? Sí, hay que ver las circunstancias de cada caso, pero no estaría aplicado semejante extensión como carga para los herederos en la situación de necesidad, ¿sí? Particularmente se da en el caso de una enfermedad grave preexistente, que se da esa extensión temporal tan amplia, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, perfecto, gracias. Bien, bueno, me quedé sin tiempo, chicos. Lo que queda igualmente es muy cortito, ¿sí? El tema de la extinción de la comunidad, un poco ustedes esto ya lo vieron que el divorcio extingue la comunidad. Es muy importante que ustedes tengan bien en claro, esto yo ya lo dije en otros momentos anteriores, ¿sí? El momento en el que se produce la extinción del vínculo matrimonial y el momento en que se produce la extinción de la comunidad, ¿sí? Son situaciones diferentes, ¿sí? Uno tiene que ver con el régimen patrimonial y otro tiene que ver con el vínculo familiar. Yo acá se los dejo, esto está claro, ¿sí? Para que ustedes lo analicen. El tema de la separación de hechos es una cuestión que tienen que tener en cuenta, pero se los dejo en las filminas, está clarito, no les voy a robar más tiempo con esto. Y también el tema de la exclusión hereditaria es otro de los efectos, ¿sí? Tal vez un efecto más simple, pero que incluso esto lo vamos a estudiar bien cuando veamos sucesiones, en el hecho básicamente de que el cónyuge divorciado no tiene, o sea, pierde su vocación sucesoria, es decir, ya no es heredero, ¿sí? Del otro cónyuge. Esto lo vemos en el artículo 2437 como un efecto derivado justamente del divorcio. Igualmente, este último efecto es para que ustedes lo tengan en cuenta, el programa se los pide, pero lo vamos a desarrollar con mayor detalle en el tema de sucesiones. Llegamos al final hasta acá. Sé que fui un poco rápido, pero bueno, era porque teníamos algunos temas para ver. No sé si tienen alguna duda, consulta, pregunta. Profe. Igualmente el PowerPoint se lo subo al campus virtual, búsquenlo, si alguno no lo pudo encontrar, búsquenlo porque va a estar, ¿sí? Y si no, bueno, tienen la posibilidad de mandarme algún mensaje también como para reclamarlo, pero yo los voy subiendo. Y creo que incluso ya les subí, me parece que no les debo ninguna de las grabaciones de las clases anteriores,
creo que las subí todas también como para que ustedes las tengan en cuenta por si lo necesitan para repasar. Profe, Sí. el único profesor que está subiendo cosas al campus sos vos, porque yo solamente encuentro las cosas tuyas. Creería que no, o sea, creería que están subiendo. Después me voy a fijar. Dale, Pero... porque de lo que vos, o sea, de lo que vos viste, das en clase está todo, tipo material, extra y encima los PowerPoints, pero del resto de temas, salvo las clases que las suben al canal de YouTube, no hay mucho, o creo que algunos profesores no hay nada. Por eso, no sé si ustedes lo hablan o algo así. Yo para Sí, saber. lo consulto, en realidad, o sea, ya te digo, yo no meto mano sobre los temas de otros profesores porque, o sea, nosotros tenemos dentro del campus virtual, hay algunas cosas que están en público y otras cosas que están en privado. Hay mucha información, pero yo no meto mano sobre temas de otros profesores porque no sé si es lo que quieren publicar o quieren cambiar alguna cuestión o algo más. Pero les voy a consultar para ver si han podido subir por lo menos los PowerPoint se los están subiendo, los PowerPoint que utilizan o el material que utilizan en clase. Ahora, No, profe, nada, no. no está haciendo nada, profe. Solo lo de usted. Era lo que Bueno. yo decía hoy al comienzo, que los suyos están, lo que no están son los PowerPoint de otros profesores. Bueno. Al comienzo, por lo menos los PowerPoint que nos resultarían muy útiles, estaría bueno que estén todos. Sí. O aunque sean las clases grabadas, porque tampoco están de los otros profesores las clases. Y del Igual año pasado hay y no hay, no son igual, no están todas. Las clases grabadas hablen con el centro de estudiantes porque me pasó un chico que se llama, creo que Fernando, me pasó un link que es la lista de reproducción de la materia, con lo cual ahí encontrarían todas las grabaciones, ¿sí? Más allá de que, o sea, me tomo el trabajo de cargárselo en el campus para que ustedes les tengan más accesible, hay un link creo que es de YouTube, me parece, que es la lista de reproducción de las clases. Yo todavía no ingresé, pero me lo dieron los chicos del centro de estudiantes, y con eso supuestamente están todas las grabaciones de la comisión, ¿sí? De la comisión nuestra. Fíjense, porque eso estaría bueno para que ustedes incluso ya ahí tengan todos y puedan acceder fácil en un solo lugar a la lista. Después me fijo, incluso voy a tratar de ver si puedo conseguir, si el enlace lo tengo a mano, también se los voy a cargar en el campus virtual, a ver si a ustedes también les resulta más fácil para poder llegar a las grabaciones. Primero lo quiero probar para ver si están todas, porque no sé si todavía no entré. O sea, yo hasta ahora estaba obteniendo las mías, pero bueno, voy a ingresar con eso a ver si están todas y de ahí, si es así, les subo el link de enlace a la lista de reproducción. Gracias. Gracias, Bueno, profe. No, de nada. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si es así, nos vemos el martes que viene, chicos, entonces. Espero que les haya gustado, que les haya servido, y bueno, cualquier cosita, si no, en la clase que viene me dicen y vamos analizando alguna duda que tengan. Nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego.